En esta sección, para completar los métodos no supervisados, y una vez que hemos visto los métodos gráficos, vamos a ver los métodos estadísticos. El primer método que vamos a ver es el basado en la distancia intercuartil. Se aplica sobre una única variable y vamos a ver valores extremos de dicha variable. En principio solo debería aplicarse cuando los datos siguen una distribución normal. Sin embargo, este método se puede aplicar en otros casos en los que la distribución no es simétrica. Por ejemplo, una Weibull, una logarítmico normal, etc. Donde no deberíamos aplicarlo es en aquellos casos en los que, por ejemplo, tenemos una distribución con varios picos. Los cuartiles son aquellos valores que dividen la distribución de los datos en 4 zonas con igual densidad. De forma que el 25% de los datos caen por debajo del primer cuartil, el otro 25% están entre el segundo cuartil, que es la mediana, y el primero, el otro 25% entre la mediana y el tercero, y el restante 25% por encima del tercero. Pues definiendo la distancia intercuartil como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil, es decir, esta distancia, un valor P se dice que es un outlier si está por encima del tercero o por debajo del primero 1,5 veces la distancia intercuartil. Así que a partir de esta distancia y del tercer cuartil, 1,5 veces, caería más o menos por aquí, todo valor que esté por encima es un outlier, se considera que es un outlier. Y lo mismo por debajo del primer cuartil, en esta zona de aquí. Y se dirá que es un outlier extremo si está por encima del tercero o por debajo del primero 3 veces la distancia intercuartil. De forma que este sería considerado un valor extremo por arriba, mientras que no hay ninguno por abajo. El método IQR podríamos decir que es un método informal. Lo que queremos hacer ahora es desarrollar un test de hipótesis que con una garantía estadística nos llegue a decir si un valor es un outlier o no. El test va a depender de la distribución de los datos subyacentes. Nosotros consideraremos solamente la distribución normal, aunque hay otros tests desarrollados para otras distribuciones. Y el test también va a depender del número de outliers que queremos identificar. Vamos a ver test de hipótesis 1 variantes sobre la distribución normal, es decir, vamos a trabajar solamente sobre una única variable, y veremos tests que trabajan sobre la hipótesis nula de un único outlier, k outliers o menos de k. Veremos también el caso multivariante y distinguiremos entre métodos no robustos y aquellos métodos que utilizan estimaciones robustas de la media y la covarianza. En ambos casos se utilizará la distancia de Mahalanobis. Vamos a ver el test de Grubbs. Como hemos comentado, este se aplica en el caso de que los datos sigan una distribución normal, uno variante, es decir, estamos trabajando sobre una única variable. Se establece como hipótesis nula la de que no hay outliers en el conjunto de datos y como hipótesis alternativa de que solamente hay un único outlier. En concreto, el estadístico de Grubbs se basa en calcular la máxima distancia de cualquier valor a la media aritmética. Luego también divide por la desviación típica muestral. En el caso de que se rechace la hipótesis nula, se acepta que solamente hay un único outlier, que será el valor que más se ha alejado de la media. Se puede calcular la distribución de este estadístico y se puede calcular este valor, que es el que nos dice cuándo hay que rechazar. Así que si el estadístico G de Grubbs es mayor que este valor a un nivel de significación alfa, rechazaremos la hipótesis nula. En R utilizaremos el paquete outliers para calcular los resultados del test de Grubbs. En este plot construido con R, en el que el eje de la abscisa representa el índice de los valores y el eje de la ordenada los valores que toma una variable, podemos ver que efectivamente hay un outlier.
Si pasamos el test de Grabs, nos dice con este p-value que es significativo que hay un outlier. Así que para cualquier valor de alfa usual, como por ejemplo 0.05, este test es significativo y por lo tanto rechaza la hipótesis nula de que no hay outliers. Y por lo tanto aceptamos que hay un outlier. Por supuesto será el valor que más se aleja de la media. En resumen, el test de Grabs se utiliza para aquellos casos en los que tenemos que trabajar con una única variable y se supone que tiene una distribución normal. Además, el test solamente sirve para rechazar la hipótesis nula de que no hay outliers con la alternativa de que hay exactamente un outlier. ¿Qué pasa si queremos ver si hay más de un outlier? Nos preguntamos si una solución pasa por aplicar sucesivamente el test de Grabs, es decir, en un momento determinado detectamos que hay un outlier, lo eliminaríamos y a los datos que nos quedan le pasaríamos de nuevo el test de Grabs o cualquier otro test de hipótesis. La respuesta es que esto no es correcto, porque se puede producir un problema denominado masking, enmascaramiento, un tipo de enmascaramiento por omisión. Vamos a ver en qué consiste este problema. En el ejemplo anterior, la media aritmética de estos valores podría estar más o menos por aquí. La presencia del outlier hace que esa media pueda subir notablemente hacia arriba, pero posiblemente no lo suficiente como para considerar que este valor se ha generado a través de una distribución distinta del resto de los valores. Por eso el test de Grabs rechazó que no había outliers. Pero sin embargo, si añadimos este punto, la presencia de estos dos valores puede hacer tirar de la media, que más o menos podría caer por aquí, bastante más hacia arriba, porque hay ahora dos valores que están tirando de la media hacia arriba. Y entonces en ese caso sí es posible que la media esté lo suficientemente alta, cercana a estos dos valores, como para considerar que ambos han sido generados con la misma distribución que el resto de los valores. De hecho, en este caso, el test de Grabs nos da una significación, un p-value de 0.056, así que para un valor de alfa usual como 0.05, el test no podría rechazar de que hay outliers. Así que, realmente, cuando la situación es que hay dos outliers, la presencia de uno de ellos, de cualquiera, enmascara la presencia del otro. Por eso decimos que es un enmascaramiento por omisión, ya que al final el test no es capaz de rechazar. Para resolver el problema del masking, algunos tests plantean la misma hipótesis nula de que no hay outliers en el conjunto de datos, pero como alternativa plantean que hay exactamente k outliers. Si bien pueden resolver el problema del enmascaramiento por omisión, puede aparecer un problema que en inglés se denomina swamping y que podríamos traducir como enmascaramiento por exceso. Es decir, se van a detectar más outliers de los que realmente hay. Vamos a ver por qué. Con el mismo conjunto de datos anterior y con el mismo outlier, si se plantea que hay dos outliers, el estadístico lo que hace es computar la contribución de los dos valores más lejanos de la media. Este, por supuesto, es 1 y el siguiente podría ser este. Las contribuciones, de alguna forma, se suman, pero la contribución de este es tan grande que, de alguna forma, anula la contribución de este valor de aquí, que sí está cerca de la media. Así que el test puede rechazar de que no hay outliers y asegurar que hay dos outliers, cuando realmente solamente hay uno. Para resolver este problema se aplica un test como el de Rosner. Se plantea la misma hipótesis nula, no hay outliers en el conjunto de datos, y se plantea como alternativa que hay k o menos outliers. Vamos a ver cómo funciona este test. Utilizamos el mismo conjunto de datos anterior y especificamos, por ejemplo, k igual 3. Así que vamos a buscar 3 o menos outliers. Se aplica un test de Grabs o similar a todos los datos, a todo el conjunto de datos. Recordemos que en esta situación el test de Grabs no rechazaba. Sin embargo, como se han especificado k igual 3, el test de Rosner
procede de la siguiente forma. Elimina el valor que más se alejaba de la media y en un segundo paso aplica el test de Grubbs sobre el resto de los datos. En este caso, habiendo eliminado este de aquí, desaparece el problema del masking y dará significativo el test correspondiente y por lo tanto se puede considerar que este valor sí es un outlier. E inmediatamente se considera que los valores anteriores, este de aquí por ejemplo, también es un outlier. Así que de esta forma ya he podido identificar dos outliers. Como k igual 3 pasa al siguiente. Este sería el tercer valor que más se aleja de la media. Una vez eliminados estos dos, este valor ya no se considera un outlier en este conjunto de datos. Así que al final, el test de Rosner nos da como resultado de que hay dos outliers, este y este, que es justo lo que estábamos buscando. En cualquier caso, tenga en cuenta lo siguiente. Se han planteado tres tests de hipótesis y cualquier procedimiento que lance varios tests simultáneamente sobre un mismo experimento debe tener en cuenta el conocido como Family Wise Error Rate. Para hacerlo, normalmente se procede a una penalización del nivel de significación. En este caso, en el test de Rosner, se procede a una penalización paso por paso, una corrección que es similar a la que se aplica por Hochberg en aquellos casos en los que se comparan, se ejecutan múltiples tests sobre un mismo experimento. En lo que sigue vamos a tratar el problema multivariante, es decir, cuando tenemos varias variables y queremos estudiar su distribución conjunta, no por separado. Por ejemplo, en el caso de dos dimensiones, de dos variables, este sería un ejemplo de una nube de puntos correspondiente a una distribución normal bivariante, con dos variables. Este sería el gráfico correspondiente a una distribución normal trivariante, con tres variables. Hay que destacar que el hecho de que una distribución de dos variables de forma conjunta sea una normal implica necesariamente que las dos variables de forma aislada sigan también una distribución normal 1 variante. Al revés no se tiene por qué producir. Es decir, el hecho de que yo tenga dos variables normales no implica que su distribución conjunta sea una normal bivariante. Así que a partir de ahora, suponemos que vamos a trabajar con una distribución multivariante, en nuestro caso, normal multivariante. Como ya habíamos comentado en la parte gráfica, un outlier será o bien porque tenga un valor alto en alguna de las variables, o bien porque tenga una combinación anómala de ambas variables. Por ejemplo, en este caso, no era de esperar que un valor alto de esta variable le correspondiese a un valor bajo de la segunda. En el caso 1 variante, calculábamos las varianzas como las sumas de los cuadrados de las diferencias de cada valor con respecto a su media. Aquí se hace algo análogo cruzando la variable j con la variable k. Se calcula la media de la variable j, la media de la variable k, y restamos cada observación iésima del registro iésimo en la variable j, lo mismo con la variable k, respecto a sus medias correspondientes. Multiplicamos y sumamos todos los valores. Dividimos por n-1 y esa es la covarianza muestral entre la variable j y la variable k. Construimos la matriz de covarianza, que será una matriz P por P, donde P es el número de atributos que estamos considerando. En este contexto, si tenemos una observación X, que es un vector de P valores, tanto valores como variables estamos considerando, se define la distancia de Mahalanobis de ese punto al centro de la distribución normal a través de esta fórmula. Esta fórmula se puede considerar como la versión multidimensional de un z-score, en el que restábamos cada valor
de la media aritmética y dividíamos por la desviación típica. Ahora en este caso, x y x barra son vectores y esa es la matriz de covarianzas. Hay que hacer constar y hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con la distancia Mahalanobis no necesitamos normalizar previamente los datos, ya que la propia distancia Mahalanobis, como estamos comentando, está realizando la versión multidimensional del z-score. Si bien la distancia euclidia crea circunferencias de forma que todos los puntos en una circunferencia, en general en una hiperesfera, están a la misma distancia del centro, la distancia de Mahalanobis crea elipses, de forma que todos los puntos en la misma elipse están a la misma distancia, por ejemplo en este caso 3, del centro de la distribución normal. De esa forma, la distancia de Mahalanobis tiene en cuenta la correlación que hay entre estas dos variables, en el sentido de que a valores altos le corresponden valores altos de la segunda variable y a valores bajos de la primera le corresponden valores bajos de la primera variable. Hemos visto la distancia de Mahalanobis muestral. De la misma forma, se define la distancia de Mahalanobis sobre una distribución normal con parámetros esperanza y matriz de covarianzas conocidos. Viene dada por una fórmula similar a la que habíamos visto en el caso de la distancia de Mahalanobis muestral. En este caso, la distancia de Mahalanobis al cuadrado se distribuye según una chi cuadrado con p grados de libertad. Pero claro, normalmente nosotros no podemos considerar que conocemos la esperanza y la matriz de covarianza. Así que tenemos que trabajar con las estimaciones correspondientes y por lo tanto trabajar con la distancia de Mahalanobis muestral. Se puede demostrar que la distribución de este estadístico sigue una distribución beta, aunque también se puede aproximar por la propia chi cuadrado o por una f de Snedeker. Estamos ya en condiciones de ver cuál sería el test de hipótesis que tenemos que plantear. Como hipótesis nula, al igual que hacíamos en el test de Grubbs en el caso de una dimensión, estableceríamos que no hay outliers, es decir, que todos los valores se distribuyen según la misma distribución normal multivariante, en particular el valor que más se aleja del centro en términos de la distancia de Mahalanobis, es decir, el valor que tenga mayor distancia de Mahalanobis. En el caso de que se rechace la hipótesis nula, se aceptará que ese valor no sigue la misma distribución normal que el resto de los valores. Por lo tanto, se podrá considerar un outlier. En el caso en el que estemos interesados en comprobar si hay más de un outlier, en principio deberíamos establecer la intersección de todas las hipótesis nulas correspondientes a ver si cada valor y cada observación y sigue la misma distribución normal multivariante que el resto de los valores. Sabemos que en estas situaciones en las que planteamos sobre un mismo experimento varios test de hipótesis, de forma simultánea, tenemos que controlar el error del Family-Wise Error Rate, el error de familia, el error por estar realizando múltiples test de hipótesis sobre un mismo experimento. Así que tendríamos que realizar una penalización del nivel de significación para tener en cuenta la intersección de todos estos test de hipótesis. Podríamos aplicar la corrección de Sidak o la corrección de Bonferroni, cualquiera de ellos. En cualquier caso, para un valor de n, que es el número de datos que yo tengo, elevado, nos saldría una penalización y un valor de significación realmente bajo, por lo que va a ser muy difícil rechazar. Así que en la práctica no se suele imponer esta restricción y no se suele realizar la intersección de todos los test de hipótesis para todos los valores de mi conjunto de datos, sino que normalmente nos fijamos solamente en un valor k, en el caso de que estemos interesados en ver si hay k o menos outliers, y se penaliza
por dicho valor de k, que corresponde al número de test de hipótesis que estamos comprobando de forma simultánea. Esta forma de resolver este problema es una forma parecida como hacía el test de Rosner en el caso de una dimensión. Vamos a ver el concepto de estimación robusta. Pensemos en la media aritmética. En cuanto un valor cambia y pasa a ser un valor extremo, la media aritmética cambia muy notablemente en este conjunto de datos de 3 a 42. Así que diremos que la media no es un estimador robusto. En general decimos que el punto de interrupción o de ruptura de un estimador es la proporción de valores extremadamente altos o bajos, en general extremos, que puede manejar antes de dar una solución incorrecta. Es un valor entre 0 y 0,5. Por ejemplo, en el caso de la media, el punto de ruptura es 0, ya que solamente un valor puede alterar notablemente el valor del estadístico, en este caso de la media aritmética. En el caso de la mediana, el punto de ruptura sería 0,5, ya que cualquiera de estos dos valores, por ejemplo, podrían ser muy superiores, 400, 500, que la mediana seguiría siendo 3. En general, podríamos computar una media recortada utilizando todos los valores, pero quitando el X%, por ejemplo, el 30% de los valores extremos. De esa forma, se computaría la media recortada que tendría un punto de ruptura de 0.x, si es del 30%, del 0.3. Ya hemos comentado en transparencias anteriores que mecanismos como por ejemplo la regresión, que se basan en el cómputo de media aritmética, varían notablemente su comportamiento en el caso de que haya valores extremos en mi conjunto de datos. De hecho, teniendo en cuenta todos los datos que hay en este diagrama, la recta de regresión sería la roja, mientras que si quitamos los valores extremos, la recta de regresión correspondería al azul. Lo mismo ocurre cuando estamos trabajando con la distancia de Mahalanobis. En este conjunto de datos, las elipses que formarían la distancia de Mahalanobis estarían dadas por esta forma si incluimos los valores que podríamos considerar outliers. Si quitamos estos valores, las elipses que nos salen están mucho mejor adaptadas, amoldadas a la parte importante de mi conjunto de datos, es decir, a los datos sin tener en cuenta los valores extremos. Así que, para los procedimientos que hemos visto de test de hipótesis que buscan outliers en el conjunto de datos, suponiendo que hay una distribución normal, deberíamos utilizar estimaciones robustas tanto de la media como de la matriz de covarianzas que está involucrada en el cómputo de la distancia de Mahalanobis. Así pues, para el cómputo de la distancia de Mahalanobis, en vez de utilizar las medias y la matriz de covarianzas original sobre todos los datos, utilizaremos cómputos como medias recortadas y matrices de covarianzas que se calculan sin tener en cuenta aquellos valores extremos. Hay muchos métodos para realizar estas estimaciones robustas de la distancia de Mahalanobis. Entre otras cosas, varían en determinar cuáles son los puntos que eliminan en el cómputo, como hemos dicho, de las medias y de las covarianzas. En clase de práctica, durante las prácticas, nosotros utilizaremos en R el paquete de Ferioli, que es una aproximación más a esta estimación de la distancia de Mahalanobis. En esta transparencia puede encontrar un conjunto de referencias entre las que se encuentra aquí un compendio de estadísticos robustos para la detección de outliers y la referencia al artículo de Cerioli, que será el que nosotros utilizaremos en las prácticas. Para terminar, vamos a ver las limitaciones que tienen las técnicas multivariantes estadísticas que hemos visto para la detección de outliers.
En primer lugar está el problema de la dimensionalidad, la maldición de la dimensionalidad. Este es un problema que se presenta en cualquier análisis que hagamos de datos en los que hay muchas variables en juego. En ese caso los datos están dispersos y por lo tanto es muy difícil encontrar distribuciones subyacentes conjuntas de los datos, menos aún una distribución específica como la normal. Incluso en el caso de que trabajemos solamente con dos variables, podemos tener problemas en casos complejos como los siguientes. En esta nube de puntos, podríamos estar de acuerdo que estos dos valores de aquí no son outliers, ya que siguen el mismo patrón que el resto de los datos, mientras que este de aquí sí debería ser considerado un outlier. Sin embargo, si aplicamos la distancia de Mahalanobis, construiríamos elipses que podrían ser de este tipo. Este valor estaría dentro de la elipse y por lo tanto no sería catalogado como outlier. Y sin embargo, estos de aquí están fuera de la elipse y sí podrían ser considerados outliers. O por ejemplo, en el caso en el que tenemos una mezcla de distribuciones normales. Esta nube de puntos podría ser considerada una nube de puntos que viene de una distribución normal bivariante y esta nube de puntos de otra distribución también normal bivariante pero distinta de esta de aquí. Si aplicamos una estimación robusta de la matriz de covarianza, obtendríamos estas elipses correspondientes a la distancia de Mahalanobis en las que todos estos puntos se han considerado como outliers. En este caso, hubiese sido hasta mejor utilizar no una estimación robusta, sino la construcción clásica de la matriz de covarianzas y de las medias aritméticas sin eliminar ningún valor, ya que nos proporcionaría estas elipses que, en este ejemplo, parece ser que se adecúan más a la nube de puntos que nosotros estamos considerando.